Para nuestro siguiente ejemplo, tenemos el siguiente circuito en el cual contamos con una fuente de voltaje de 120 volts y dos elementos resistivos R1 y R2 con magnitudes de 5 ohms para R1 y 10 ohms para R2. Queremos obtener la resistencia equivalente del circuito. Lo primero que debemos revisar en este caso es qué tipo de conexión tenemos, si es en serie o si es en paralelo. Para determinarlo debemos analizar los extremos de las dos resistencias para verificar si coinciden en uno o en dos puntos. Si analizamos la parte superior de R1 y de R2, el extremo superior, nos damos cuenta que los dos llegan a una misma zona, a una misma línea, es decir, coinciden. Si analizamos la parte inferior de las dos resistencias, también coinciden en una misma línea de conexión. Los dos extremos de las dos resistencias coinciden, por lo tanto es una conexión en paralelo. Queremos encontrar cuál es la resistencia equivalente. Entonces, para sumar esas dos resistencias debemos sumarlo como los inversos. Y nos quedaría como 1 entre la resistencia equivalente. Eso va a ser igual a la suma de R1, 1 entre R1, más 1 entre el valor de R2. Vamos a sumar los inversos de las magnitudes. Sustituimos, nos va a quedar 1 entre RE, que es la resistencia equivalente. Eso va a ser igual a 1 entre el valor de la resistencia 1, que es de 5 ohms. Nos va a quedar 1 entre 5 más 1 entre el valor de la resistencia 2, que es de 10 ohms. Ya planteamos nuestra suma, ahora hay que realizar la suma de fracciones para obtener la resistencia equivalente. Un quinto más un décimo nos va a dar como resultado 3 décimos. Eso es igual a 1 entre RE. En este paso hay que tener mucho cuidado, porque la suma de las dos resistencias nos dio el inverso de la resistencia equivalente. No queremos el inverso. Lo que nosotros buscamos es cuánto vale RE. Debemos despejar de esta ecuación que acabamos de obtener para obtener el valor de RE. Al despejar, lo que vamos a hacer es invertir el orden en el cual aparece nuestra fracción. Tenemos 3 décimos, queremos obtener el inverso, entonces nos quedaría como 10 tercios. Invertimos nuestra fracción para obtener el inverso. Es decir, estamos despejando para RE. Realizamos la suma, 10 entre 3, nos va a quedar una resistencia equivalente de 3.33 ohms. Es decir, nuestro circuito final nos quedaría como la fuente de voltaje de 120 volts y una resistencia equivalente de 3.33 ohms. Ese circuito ya se encuentra en su mínima expresión con un solo elemento resistivo. Si nosotros queremos encontrar la corriente que circula por nuestro circuito, entonces podemos hacer uso de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es directamente proporcional al producto de la resistencia por la corriente. Si despejamos la variable de la corriente, nos da como resultado que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje son los 120 volts que está suministrando su fuente y la resistencia que van a ocupar es la resistencia equivalente que acaban de calcular en su circuito.